La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me dan una mano? Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las casas buscando a quien devorar. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Y dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano? Muy bien. Esta canción es para decirle que los católicos no están haciendo nada. Que les gusta escuchar las predicaciones del Padre Toro, pero no quieren estudiar la Biblia. Ay, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseos, hipócritas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Rescatando la Fe. Mi nombre es Javier Gómez y estoy en San Lorenzo, Paraguay. En vivo para todos ustedes que están en diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Les pido por favor, antes de empezar propiamente la enseñanza, que le den suscribirse, le den me gusta a la página. Estamos en Facebook, estamos en YouTube como Rescate Apologética Católica, así que no va a haber ninguna confusión. Nosotros no tenemos canales con nombres raros como ciertas personas por ahí crean otros canales con otros nombres para esconderse un poquito. No sé de quién se quieren esconder, pero bueno, nosotros no nos escondemos, estamos aquí mostrando nuestra cara, dando nuestra cara, ponemos nuestros nombres verdaderos, no como algunos también que cambian de nombres, se ponen seudónimos, apodos, no sé, yo no sé, no entiendo qué pasa, porque hay personas que se esconden cuando hablan de Dios, esconden su identidad. ¿Será que les da vergüenza? No sé. Pero bueno, hermanitos queridos, vamos a empezar ya haciendo una oración y luego les cuento por qué estoy aquí esta noche, por qué estoy en vivo. Así que les pido que me acompañen con esta oración que ya todos conocen, la oración que el Padre Luis Toro nos había enseñado
para invocar la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, todo miedo, toda duda, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. Haz que yo pueda comprender tu palabra, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Y a ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, sea todo el honor, la gloria, la alabanza, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les agradezco a todos ustedes por estar acompañándome. Hoy es 8 de septiembre, son las 8:09 de la noche en Paraguay. Saludos a todos los que están acompañándome. A ver, está la señora Magda Sánchez, gracias por estar conmigo. Araceli Gamboa desde San Diego, California. El hermano Marcelo Sosa desde Miami. Hermanito Marcelo, si querés acompañarme, bienvenido. El link ya lo tenés en el grupo privado. Así que si tenés un poquito de tiempo, hermanito Marcelo, bienvenido para acompañarme. La señora María Pabla Aquino Montanía, que está en Asunción, en el barrio Sajonia, una compatriota mía, una paraguaya entre los que están mirando el programa. Gracias, María Pabla. Por favor, compartí estos videos con tus hermanos de la parroquia. Muy importante. Bueno, gracias y bienvenidos a todos los que están aquí conmigo. Bueno, les cuento qué pasa. Les cuento que esta mañana, bueno, desde ayer, un hermano por así decirlo, protestante, que se llama Manuel Salinas. A ver, les muestro quién es, porque les tengo que mostrar estas cosas. Una vez más, sucede que pidió debatir ya varios días que viene escribiéndome, insultándome en el Messenger, en privado, ¿sí? Me viene diciendo cosas. Entonces, ayer le respondí y le pedí que hablemos cara a cara. Esta mañana me contesta y finalmente aceptó tener un diálogo conmigo a las 8 de la noche, hora de Paraguay, y él mismo pidió hablar sobre bautismo y la salvación, el bautismo y la salvación. ¿Sí? Porque él dice que el bautismo no salva, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, y que uno para salvarse simplemente tiene que hacer la oración de arrepentimiento y aceptación del Evangelio y aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. Nada más que eso. Bueno, yo le dije, está bien, vamos a dialogar a las 8 de la noche. Él insistía que esta mañana él quería debatir en WhatsApp. Y yo le dije, no, mira, estoy trabajando, no puedo. Tenés que respetar la hora de trabajo. Por lo visto, él no hace nada en todo el día, entonces él tiene el tiempo todo el día para molestar a personas que sí trabajan, para molestar a católicos. Y así es como ellos trabajan. Estas personas son pagadas por los pastores protestantes. Aunque usted no lo crea, sí. Ellos son pagados por los pastores protestantes de una manera u otra. Si no le pagan con los billetitos, algún billetito le han de dar por agradecimiento por llevar ovejas a la secta. Si no le dan plata, le dan alguna otra cosa. O le dan mujeres, o le dan comida, víveres, o algún favor político, algún favor, no sé, alguna cosa. Porque estos pastores están metidos en la política.
ustedes tienen que saber estas cosas. Ya es hora de que nos despertemos y que denunciemos. Estas son las cosas que hay que denunciar. No las tonterías que por ahí otras personas denuncian. Porque denuncian sin ni siquiera saber bien qué es lo que pasa, porque son personas, hay otras personas por ahí. Ya estuvimos hablando de, de esta persona y de otras eh, en otros momentos. Denuncian, supuestamente denuncian, pero como son personas que ya no están en comunión con la iglesia, ya no saben realmente qué es lo que pasa dentro de la iglesia y además quieren llamar la atención y hablan de cosas, de morbosidades. Ya saben de quién estoy hablando. En fin, este Manuel Salinas, acá les pongo en pantalla, esta es la persona que quería debatir conmigo esta noche. Sí, ahí está. Eh, Ahí está, ustedes pueden ver la cara de esta persona. Yo le dije a él que si él no acepta debatir, miren, hace 10 minutos, hace 15 minutos que eh, estaba tratando de hablar con esta persona, no me quiso atender el teléfono. Cuando finalmente me responde, me dice que tiene una reunión en su secta, en su iglesia. Sí, y según él, fui yo el que le insistió mucho para debatir, como si fuera que yo eh, vivo de estas cosas, como si fuera que yo no tengo nada que hacer. ¿eh? Estas son las personas, miren bien la cara de esta persona. Esta es una persona pagada por su pastor para, para ir a quebrantar, a atormentar, perturbar la fe de los cristianos. Este es el tipo que se hace llamar, que dice que se llama Manuel Salinas. Bueno, vamos a creerle que se llama Manuel Salinas. Vive en la ciudad de Paraguarí, en Paraguay. Hay una ciudad que se llama Paraguarí. Él vive ahí. En Paraguarí, les cuento, hay muchas sectas protestantes. Por lo menos, no sé, por lo menos 8 sectas protestantes. Es un pueblo pequeño, para que sepan. Es un pueblo pequeño. Y para un pueblo pequeño, 8 sectas protestantes es mucho. Es mucho. El trabajo que hay que hacer en Paraguarí eh, es bastante grande. Hay que contraatacar a las sectas que trabajan de esta manera. Se meten en los grupos católicos y incitan al debate. Y cuando una persona le dice, bueno, vamos a debatir, pero vamos a debatir cara a cara, en vivo, inventan cualquier excusa. No, no tengo tiempo porque yo tengo una reunión en mi iglesia. Y hoy es la reunión. Y eh, entonces no aparecen. No aparecen. Me dejan plantado. Una vez más pasa esto. No es que a mí me moleste, la verdad que no me molesta que me dejen plantado porque ya estoy acostumbrado a que los protestantes escriban al privado del canal, amenacen y digan cualquier cosa. Cuando se les invita a un debate, desaparecen. Esa es la actitud que tienen con nosotros, con el canal Rescate. Yo no sé qué les pasa a los protestantes que eh, les da por amenazarnos, decirnos cualquier cosa y después se mandan mudar. Actúan, no sé ni qué adjetivo darle. No actúan como caballeros, no actúan como hombres, no tienen valentía, no están guiados por el Espíritu Santo, porque el que está guiado por el Espíritu Santo tiene varias características, y una de ellas es la valentía. La valentía. ¿Valentía para qué? Para salir a
anunciar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Valentía para anunciar el Evangelio, para hablar de Jesús. Valentía para corregir al que se descarría. Con amor, ¿sí? Con paciencia, con mansedumbre. Defender la fe, ¿cierto? Esa es la característica, una de las tantas características de las personas que están guiadas por el Espíritu Santo. Valentía, valentía. Bueno, pues ya me van a decir, Rafael Díaz es muy valiente porque él es un gran predicador, ¿eh? No va a faltar el que escriba ahí, Rafael Díaz es muy valiente y ustedes se pasan calumniando. Leí varios mensajes esta mañana, esta tarde estuve leyendo algunos mensajes de personas que son seguidores de Rafael Díaz, los rafaelitas. Dicen que él es muy valiente, él es el único valiente. Claro, es un profeta, dicen que es un profeta muy valiente, que anuncia el Evangelio. Bueno, yo hace mucho que no escucho a Rafael Díaz predicar, hace mucho tiempo. Y disculpen si me equivoco, pero hace mucho que yo no escucho a Rafael Díaz predicando nada. Se pasa haciendo lo que según él está bien, según él está bien. Denunciar, denunciar, denunciar. Cuando el mandato de Cristo es anunciar el Evangelio, hablar del Evangelio, llevar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Yo me pregunto si denunciando uno hace discípulos. El problema es que entre sus denuncias, él dice muchas mentiras. Y les voy a mostrar lo último que está en su página. Esto ya es vergonzoso. ¿Se pasa? Miren, el padre Luis Toro, bueno, parece que hoy es el cumpleaños de este personaje, Rafael Díaz. Sucede que el padre Luis Toro y Rafael son amigos, de alguna manera. Se encontraron en algún lugar y bueno, intercambiaron números de teléfono, se hicieron amigos en su tiempo, cuando Rafael Díaz era apologista. Entonces, Padre Toro, muy querido Padre Toro, le manda una felicitación, le canta, le hace un video, le canta, feliz cumpleaños, Rafael Díaz, muy bien. Ok, Rafael Díaz aprovecha ese video y hace esta transmisión que está ahí, hace 12 horas. Y él quiere hacer creer al mundo que él tiene el apoyo de Padre Luis Toro para hablar en contra del Papa, en contra de la Iglesia, para hablar las tonterías que él habla. Miren lo que dice acá abajo. Él quiere hacer creer al mundo entero que el Padre Luis Toro está de su lado, que el Padre Luis Toro le apoya, que el Padre Luis Toro, imagínense, que el Padre Luis Toro, que sabe perfectamente la doctrina de la Iglesia, conoce la doctrina de la Iglesia, supuestamente él apoya a esta persona que ya ni siquiera predica el Evangelio. Él habla, Rafael Díaz, ya abiertamente habla de doctrinas gnósticas, doctrinas milenaristas. Claro que Padre Luis Toro y Rafael pueden ser amigos, eso no hay ningún problema. Todo el mundo puede ser amigo de todo el mundo. Rafael Díaz puede ser amigo también de personas que no creen en Dios. Y no hay ningún problema con eso. Entonces, que Padre Luis Toro le mande una felicitación por su cumpleaños no significa absolutamente que Rafael Díaz esté en comunión con la Iglesia. No significa que Rafael Díaz predique la verdad. Y para que vean acá, miren, este video acá dice, Papa Francisco va a renunciar. Este video se va a estrenar mañana. Quién sabe qué tonterías va a decir ahí en ese video. Él es un profeta, claro, es un profeta y bueno, entonces
él anuncia ya que el Papa Francisco va a renunciar. Miren hasta qué punto llega la estupidez humana. De creer que una persona que anda así, como tirando, queriendo manipular la situación, hablando mal del Papa, supuestamente él es un profeta que viene de Dios. Es mucha estupidez humana, sinceramente. La otra vez estuvimos hablando sobre este video. Miren la estupidez que dice ahí: cuando la vacuna sea mundialmente obligatoria, entraremos en el tiempo del apocalipsis. Terrible, terrible, terrible. Sinceramente, creer que esta persona está guiada por el Espíritu Santo, simplemente porque él tiene teóricamente, así, aparentemente, valentía, es muy tonto. Es muy tonto creer que él es un enviado de Dios, que él es un profeta. Tendrá valentía él para hablar, pero no tiene mansedumbre. Es una persona soberbia, es una persona maleducada, es mentiroso, es aprovechador. eh, no son frutos del Espíritu Santo. Y dice por ahí una persona: ay, pero hay que orar por él, hay que orar por él. Claro que hay que orar por él, claro que hay que orar por él. Pero así también hay que saber reconocer que él no está inspirado por el Espíritu Santo. Y también hay que saber reconocer que Rafael no habla la verdad, no enseña doctrina de la iglesia. Hace mucho tiempo que ha dejado de hacer eso. Hace mucho tiempo. Bueno, hermanos queridos, como el fulano Manuel Salinas no va a presentarse al debate que él pidió, muy cobardemente él simplemente inventó que tiene una reunión en su secta, siendo que él pidió debatir. Bueno, ahora él no se quiere presentar. Yo no entiendo por qué tienen esta actitud tan cobarde los protestantes con nosotros. Pero sí que les gusta debatir con los garroteros. Eso sí, les encanta debatir con los garroteros. Yo no sé por qué. No sé por qué. Quizás porque en los debates con los garroteros nunca se llega a nada. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pum, terminó el tiempo, ya está. Cada uno se va a su casa y vive feliz. Pero acá en Rescate nosotros no tenemos esa política. Nosotros apretamos hasta que se llega a una conclusión. No les gusta eso. No les gusta. Bueno, a mí no me molesta. Yo igual voy a hablar del tema que supuestamente íbamos a debatir. Esta persona dice que, bueno, él quería hablar sobre la salvación y el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué las dos cosas? Él viene atacando a los católicos en diferentes grupos, en las redes sociales, anda diciendo que el bautismo no tiene nada que ver para la salvación, no es importante el bautismo. Bueno, entonces uno simplemente tiene que decir que Jesús es el Señor y nuestro Salvador y ya está. Y bueno, uno proclama eso con los labios y lo cree en el corazón para salvación. Eh, eso es pura ignorancia de las Sagradas Escrituras. No sé si empezar por el bautismo o por la salvación. Bueno, me gustaría realmente empezar diciendo que, a ver, lo importante es que hoy en día los cristianos tenemos que tener bien en claro una cosa, para la salvación. Porque, a ver, si vamos a hablar de bautismo y salvación, las dos cosas juntas. Salvación, ¿cómo obtenemos la salvación? Tenemos que tener bien en claro que Dios quiere que tengamos una fe íntegra, una fe verdadera en Él, en Él. Esta fe que profesamos tiene que ir acompañada
de obras. Eso es lo que enseña la iglesia y tiene fundamento bíblico. Entonces, la fe que profesamos tiene que ir acompañada de obras. Estas obras son fruto de la fe. Las obras que son fruto de la fe. ¿Sí? Pero también nuestra fe debe estar fundamentada en la verdad. No puede ser una fe fundamentada en la mentira. ¿Mm? Entonces, tenemos ahí que la fe tiene que estar acompañada de obras y la fe tiene que estar cimentada en la verdad. Para los protestantes, las obras buenas que ellos hacen de repente, cuando les da la gana, son fruto, dicen ellos, de su fe. Entonces dicen, ok, las obras de caridad. Yo ayudo a las personas necesitadas. Ok, muy bien. ¿Acaso un musulmán no puede también ayudar a una persona necesitada? ¿Mm? Entonces, ¿dónde quedó el tema de la fe? La fe del musulmán, entonces, es igual a la fe del cristiano, porque también produce obras de caridad. ¿Mm? O la fe de los budistas, o la fe de los ateos, ¿vale? O por la fe de los ateos, por decirlo así. Cualquiera puede hacer obras de caridad, cualquiera puede hacer cosas buenas por los demás, cualquiera puede ser bueno, ¿eh? Y eso está bien, todos tenemos un cerebro, una cabecita, una conciencia que nos dice que tenemos que vivir una vida en armonía con los demás, y para vivir en armonía con los demás tenemos que aprender a llevarnos bien, ser buenos con los demás. Ser buenos significa también hacer cosas buenas para los demás. Eso todo el mundo lo sabe. Pero la fe es más allá de eso. La fe nos lleva a dar fruto de la fe, que no es solamente obras de caridad. No es solamente obras de caridad. Frutos de la fe. La fe nuestra que nosotros tenemos en la iglesia nos lleva, por ejemplo, ya para ir directo al punto, nos lleva a los sacramentos. La fe que tenemos, la fe en Dios que tenemos nosotros, la fe que hemos heredado de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a un lugar. Nos lleva a encontrarnos personalmente con Cristo en la Sagrada Eucaristía. Nos lleva a aceptar que somos pecadores y que necesitamos cada tanto confesar nuestros pecados ante otro hombre que también es pecador y se llama sacerdote. La fe nuestra nos lleva a bautizar a nuestros pequeños, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a través del bautismo esta personita entra al reino de los cielos. Y eso está todo fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y ahí es que nosotros cumplimos con la enseñanza de todo lo que Jesús ha mandado. Mateo 28:20. No solo se le hace bautizar, sino también se le enseña la fe. Entonces ahí se cumplen las Sagradas Escrituras en la Iglesia Católica. Es por nuestra fe que nosotros nos confirmamos cuando somos adolescentes generalmente. Confirmamos nuestra fe. Es por la fe que las personas llegan a casarse en la iglesia o eligen el camino del sacerdocio. Es por la fe. Entonces, ustedes fíjense, la fe, estas son las obras que produce la fe, los frutos de la fe, los sacramentos. También podemos hablar de obras de misericordia, que refuerzan la fe. Y vamos a ver eso
un poco más adelante. Pero no nos podemos quedar en eso nada más. Entonces, porque si nos quedamos en las obras de caridad y desechamos los sacramentos, ¿dónde está nuestra comunión con Dios? Ah, yo hago muchas obras buenas. Ah, yo ayudo a los demás. Ah, yo di de comer al hambriento. Ah, yo vestí al que no tenía ropa. Hice muchas cosas buenas. Muy bien. Pero, ¿dónde está esa obra tan importante que te lleva a encontrarte con Cristo? Y hay muchos católicos hoy en día que desechan los sacramentos y te vienen con la historia de que eh, con Cristo nos encontramos cuando ayudamos a los demás. Y eso basta, ya está. Sí, en parte es verdad que nosotros podemos ver a Jesucristo en el necesitado, en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que sufre. Eso es verdad. Pero el encuentro mismo con Jesucristo es en la Eucaristía. Ese es el momento más importante de la vida del cristiano. El momento más importante, la Eucaristía. Y eso nosotros lo hacemos no por obligación, sino que lo hacemos por amor y porque creemos en Jesús. Amamos a Jesús, le creemos a Jesús, porque Jesús mismo nos pide que nosotros comamos su cuerpo para que y para que Él cumpla con una promesa que nos hizo. Y nos varias veces esa promesa en Juan capítulo 6, donde dice que Él va a resucitar a las personas que cumplen con este mandato. ¿Con cuál mandato? La comunión. Nosotros le llamamos comunión, antes se llamaba fracción del pan. ¿Ok? Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía, la acción de gracia. La acción de gracias. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los primeros cristianos veían que Jesús bendecía el pan, levantaba el pan, lo bendecía y daba gracias. Daba gracias, entonces acción de gracias, Eucaristía. Por eso, así de sencillo. No falta nunca el protestante que viene a decir dónde está la palabra Eucaristía en la Biblia. Miren que no basta una fe de la boca para afuera. Hay mucha gente que dice hoy, yo creo en Jesús. Estos son los extremistas ya negativamente hablando. Yo creo en Jesús y con eso basta. Y no hacen nada, nada, nada. No se portan bien con nadie, no hacen ni una obra de caridad, no hacen nada. No se van a misa, se alejan de la iglesia, desecharon los sacramentos, se mudaron de iglesia. Entonces por eso en Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. A ver, Mateo 7:21. Dice así, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces no basta con la confesión, como dicen los protestantes, ese confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Proclamar eso con los labios. No basta eso, evidentemente no. Acá dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que quiere el Padre? Bueno, quiere varias cosas. Quiere que hagamos obras de caridad. Quiere que ayudemos a los necesitados, ¿sí? Quiere que también nos acerquemos a la Eucaristía. Eso es voluntad del Padre Celestial. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y acá está el versículo 22. Acá está la parte que los evangélicos, yo creo que borraron esto de su Biblia o no sé qué les pasó. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Acá están los evangélicos. ¿Mm? Ellos tenían mucha fe. ¿Eh? Ellos tenían muchísima fe. Se pasaban diciendo, Señor, 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 te alabo, te adoro, Señor, oh Señor, la, aleluya. Profetizaban en su nombre, decían profecías, acá dicen profecías los evangélicos y aquellos que se hacen llamar profetas también profetizan en nombre del Señor. En el nombre del Señor expulsan demonios hasta donde no hay, como dice Padre Luis Toro, y hacen muchos milagros, supuestos milagros, supuestos milagros. Mucha fe. Pero eso no basta. Eso, como ustedes pueden ver, eso no basta. Lo que basta, ¿qué es? Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es lo que basta. No basta la fe de aquel que dice, Señor, 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 Señor. Yo profetizo en el nombre del Señor, aleluya. Yo declaro esto, yo declaro aquello, yo cancelo, yo proclamo, yo. No basta. Eso no es lo que Dios manda. No basta andar expulsando demonios por todos lados. ¿Mm? Error. No basta andar haciendo milagros por todos lados. No. ¿Por qué? Porque Jesús mismo les dice, entonces yo les diré, jamás los conocí. Apártense de mí, malhechores o hacedores de maldad. ¿Mm? Apártense de mí, hacedores de maldad. Esta gente tenía mucha fe. Como ustedes pueden ver, mucha fe. Señor, Señor, yo profetizo, yo proclamo, yo hago milagros, yo expulso demonios. Muchísima fe. Pero no hacían el bien. No hacían el bien. Hoy en día muchos quieren figurar como pastores, apóstoles, servidores, llámese lo que sea. Pero el Señor no quiere que nos quedemos solo en eso. Él quiere que vayamos un pasito más allá. Él quiere que pongamos nuestra fe en acción. Entonces hoy podemos ver en la iglesia mucha gente que se mete en los grupos de apostolado, se mete en los grupos de oración, se mete en los movimientos, está en todas partes, está en todos los movimientos. Yo estoy en todos lados. El pulpo, el católico pulpo. También está el católico que se sale de la iglesia y se mete en todas las otras iglesias que hay, menos en la iglesia católica. No sé por qué hacen eso. Entonces, estas personas de repente se convierten en ese árbol de higos de donde Jesús quiso recoger un fruto y no había nada. Se acercó, vio que no tenía nada. Ese es el retrato más fiel de un cristiano apático, un cristiano perezoso, el que tiene pereza espiritual. Por eso nosotros pedimos al Espíritu Santo que destruya en nosotros la pereza espiritual. El cristiano no puede ser apático, el cristiano no puede, el catequista, por ejemplo, no puede salir a predicar apáticamente. El catequista tiene que mostrar alegría de que es una persona que fue llamada por Dios para llevar su mensaje, el Evangelio. Entonces, ¿cómo va a ser apático? Una persona apática es una persona que no tiene empatía por los demás. O sea, el apático es una persona que no le interesa a los demás. Entonces, el cristiano no puede ser así, no puede ser apático. No puede estar triste, no puede ir a predicar triste de una forma apática. ¿Cómo va a llegar al corazón de las personas? Entonces tiene que ser alegre.
El cristiano no puede ser perezoso, no puede ser perezoso. El cristiano tiene que ser una persona activa. No puede ser perezoso para estudiar las Sagradas Escrituras. El cristiano tiene que tener tiempo para estudiar la Biblia, tiene que tener tiempo para rezar, tiene que tener tiempo, hacerse tiempo para ir a misa, para ir a confesarse, todo eso. Esas son cosas importantísimas para ir creciendo en la fe. Si uno no se hace de tiempo en esas cosas, ¿cómo uno va a crecer en la fe? ¿Cómo uno va a corregirse? Uno se va a estancar si no te haces de tiempo para la lectura bíblica, si no te haces de tiempo para rezar o para ir para ir a misa, no o, y para ir a misa, y para confesarte, y hacer obras de caridad, alguna cosa tenés que hacer. Si no te haces de tiempo para nada, vivís solamente para vos, vivís solamente para lo que a vos te importa, entonces no vas a crecer en la fe. No vas a crecer como cristiano. Te vas a estancar. Entonces hay mucha gente que se llena la boca diciendo que cree en el Señor, pero no quieren hacer nada. No quieren transformar su fe en obras. Fíjense, mucha gente hoy en día dice, yo creo en Jesucristo, pero no quieren transformar su fe en obras. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Yo no creo en la iglesia. Yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito un sacerdote que me diga qué hacer. Yo no necesito ir a confesar mis pecados con un hombre pecador. Yo no necesito comulgar. ¿Qué es eso? Un simple pedazo de pan. A mí no me importa si yo quiero comer pan. Acá hay mucho pan en la cocina. Eh, mm, no, señor. El cristiano tiene que formarse en la fe justamente para no caer en esas cosas, como mucha gente anda hoy en día. Al caer en la pereza espiritual, al hacerse perezoso y no luchar contra la pereza espiritual, lo más probable que te va a pasar es que te vas a salir de la iglesia en algún momento, te vas a ir quién sabe a dónde. Muchas personas hoy en día andan siguiendo a falsos profetas que están teóricamente todavía dentro de la iglesia. ¿Cuál es el problema con seguir a estas personas que dicen que son profetas y enseñan doctrinas que no son católicas? Ellos dicen que son católicos, pero en realidad enseñan cosas que no son doctrina de la iglesia. ¿Cuál es el problema con eso? Muchas personas me dicen, no, pero yo veo esos videos porque me parecen interesantes, porque habla de cosas que nadie habla. Y entonces así yo me entero de lo que pasa. En serio, o sea, uno tiene que ver esos canales que hablan porquerías para enterarse de las cosas que suceden. Para eso existe el noticiero. Uno prende la televisión o uno compra un periódico y en unos minutos uno se entera de lo que pasa. Pero ahora le entró a la gente esa manía de abrir la aplicación de YouTube o el Facebook y ponerse a ver videos o leer cualquier cosa que la gente escribe, y para ellos eso es noticia. Como por ejemplo lo que les mostré hace unos minutos, les vuelvo a mostrar. A ver, que el Papa supuestamente va a renunciar. El Papa va a renunciar, dice este falso predicador católico. Ahí está. Ahí está en pantalla. Ustedes pueden ver este tipo de cosas, y este tipo de, miren, Rafael Díaz, falso predicador católico. Esta gente hace estos videos llenos de morbo, con la única intención de ganar más suscriptores. ¿Para qué? Para poder conseguir la platita que YouTube le paga mensualmente por la cantidad de clics en el link de ese video. Cuanto más videos morbosos o así que tengan noticias amarillistas tengas, más gente tonta va a ver tus videos.
Y como gente tonta es lo que más abunda, bueno, Rafael Díaz sabe eso. Rafael Díaz sabe lo que un tonto quiere escuchar. Rafael Díaz sabe eso perfectamente. Eh, entonces él hace videos, habla de cosas que los tontos quieren escuchar. Hermanos, hoy en día hay muchos falsos profetas. La fe, la verdadera fe, nos permite discernir cuáles son estos falsos profetas. Si nosotros andamos con una fe eh, bien formada, nosotros no vamos a caer en las mentiras de personas que vienen con nuevas noticias, nuevos evangelios. ¿Mm? Pero bueno, volviendo al punto. La fe entonces necesita de obras. ¿Sí? La fe necesita de obras. Tanto necesita la fe de obras que, a ver, si nos vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vamos a poder ver que San Pablo nos exhorta, nos hace una exhortación a vivir guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 en adelante. Dice así: les digo esto, procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne. No den satisfacción a las apetencias de la carne. Procedan según el Espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, evidentemente acá hay cosas que tenemos que evitar, las apetencias de la carne. Pero al evitar esas apetencias de la carne, que son obras de la carne, al evitar eso, al evitar esas obras, tenemos que llenarnos con otras obras. ¿Cuáles son las otras obras? ¿Cuáles son las otras obras? Ya estuvimos hablando de esas cosas, así brevemente. Las obras que son fruto del Espíritu Santo, son frutos de la fe bien guiada. Las obras que te llevan a la comunión con Cristo. Los sacramentos, los sacramentos. Y después continúa diciendo, a ver, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. La carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. Cuando una persona no está en oración, cuando una persona no comulga, cuando una persona no se confiesa, entonces la fe se va debilitando y la carne empieza a controlar otra vez la mente, el corazón de esa persona. Por eso es muy importante apartarse de las obras de la carne, pero no solamente apartarse. Hay gente que se queda en el apartarse y ahí se fueron. Tenemos que apartarnos de eso y agarrar otras nuevas costumbres. La vida en gracia, la vida en gracia. Luego continúa diciendo, y el espíritu, a ver, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne. Como que son entre sí tan opuestos que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. ¿Cuál ley? Se refiere a la ley de Moisés. El que está guiado por el espíritu, o sea, el que ya, como dirían los protestantes, el que ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, bueno, entonces deja de estar bajo la ley. Nosotros sabemos en la iglesia que el que está guiado por el espíritu es el bautizado que se va formando, va formándose en la fe, guiado por el espíritu. Ese ya no está bajo la ley. Por ejemplo, ¿por qué ya no está bajo la ley? A ver, un ejemplo claro. Bueno, porque los que están bajo la ley todavía obedecen a los preceptos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no comen cerdo. ¿eh? Ya hay algunas personas que van un poco más allá, no comen carne, no comen nada de carne. He conocido varios adventistas que no comen carne. ¿Sí? Porque es pecado, según ellos es pecado comer carne, solamente comen verduras, vegetales.
Acá dice, si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Acá están las obras de la carne. Y acá van a ver ustedes una serie de cosas que hace la gente que, que no vive una vida enfocada en Dios. Estas son las cosas que hace la gente que no tiene eh, a Dios en su vida. Entonces no le interesa estar en comunión con Dios, no le interesa nada de lo que enseña la iglesia. Bueno, ya van a escuchar ustedes. Las obras de la carne son estas: la fornicación, la impureza, el libertinaje, ¿m? La idolatría, la hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, ustedes pueden ver acá un montón de cositas, pecados que cometen personas que no están guiados por el Espíritu Santo. Eh, Podrá decir un hermano separado, podrá decir, los católicos son idólatras, ¿no? Bueno, acá ellos dicen, los católicos son idólatras, entonces acá dice que los católicos ya están condenados porque no van a heredar el reino de los cielos. Bueno, nosotros ya hemos explicado varias veces que la idolatría no es eh, devoción a los santos. O sea, hacer una oración eh, pidiendo intercesión a algún santo, eso no es idolatría. Los protestantes simplemente por ignorancia no entienden esas cosas. De repente el pecado del pastor no es la hechicería. De repente el pecado del pastor no es la fornicación, no es la impureza. Pero el pecado del pastor puede ser libertinaje. Sí, libertinaje. ¿Por qué? Y porque hace lo que le da la gana de la fe. Eso es un libertinaje. Hace lo que le da la gana. Enseña lo que le da la gana. Libertinaje. Celos. Puede ser el pecado del pastor. Puede ser la ambición, porque vive pidiendo diezmos. Puede ser el pecado del pastor, divisiones. Sí, esos son los pecados en las iglesias protestantes. Las divisiones. Las divisiones. Entonces ahí se puede ver que no están guiados por el Espíritu Santo. Bueno, hay varios pecados que podemos tener tanto los protestantes como los católicos. Pero en especial hay que tener en cuenta que Jesús pide que su iglesia esté unida. Que su iglesia esté unida. Entonces, toda persona que venga con algún mensaje, algún evangelio nuevo, y incite a la discordia, incite a las divisiones, a las disensiones, bueno, ustedes ya tienen que entender que esa persona no está guiada por el Espíritu Santo. Por más que esa persona tenga muchas otras cualidades, conoce mucho de Biblia, conoce mucho de la doctrina, de la iglesia, se sabe todos los santos de memoria, de pe a pa, bueno, sabe muchas cosas. Pero es una persona que fomenta división. O de repente es una persona que se salió de la iglesia, ¿sí? Una persona muy buena que se salió de la iglesia y se fue a servir en otras iglesias, se fue a servir en las sectas. Bueno, pero ¿por qué se salió de la iglesia? ¿Por qué? Por el libertinaje. Le gusta la libertad. ¿Ustedes cuántas veces han escuchado de esas personas que se salen de la iglesia? Ahora yo soy libre porque Cristo me libertó. Esa historia ya es muy antigua, ese verso ya es muy antiguo. Yo escuché a varios protestantes diciendo esas tonterías como esas. Cristo me libertó. Yo soy libre de la gran ramera,
Entonces yo ahora voy al culto y ahí yo adoro al Señor. Simplemente ignorancia y libertinaje. Eso es lo que pasa. Porque pudo haberse ido a cualquier secta, pero justo fue a una secta que queda a la vuelta de su casa y bueno, esa persona no se tomó la molestia de estudiar la doctrina de la iglesia. No se tomó la molestia de averiguar nada acerca de esa secta donde fue a meterse. No se tomó la molestia de comparar la doctrina de esa secta con las demás, sino que simplemente va y cree lo que le da la gana. Libertinaje, eso es un pecado, es obra de la carne. Versículo 22. En cambio, dice, acá están los frutos del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es, acá está, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Acá ustedes tienen que ver, bueno, fulano de tal predica con alegría, fulano de tal me transmite paz, su mensaje me trae paz. ¿Será que el mensaje de esa persona, lo que me habla, me trae paz o me quebranta? Me está quebrantando, me pone nervioso, me pone ansioso, me pone ansiosa, porque ahora yo estoy esperando el fin del mundo más que nunca, porque hay una pandemia y parece que el mundo se va a acabar. ¿En qué momento será que se viene el gran aviso? ¿En qué momento será que van a aparecer los refugios marianos para que nosotros nos podamos esconder ahí de las tribulaciones? ¿Mm? ¿En qué momento? Bueno, entonces ustedes pueden ver acá que hay muchas personas que no, eh, no tienen estos frutos del Espíritu Santo, claramente. Pero, claro, muchas personas le siguen. Le siguen. ¿Para qué? Bueno, para enterarse de lo que pasa, dicen ellos. Para enterarse de lo que pasa. Pero les llena el corazón de rencor, les llena el corazón de malicia, les llena el corazón de un sentimiento de odio contra los hermanos, les llena el corazón de sentimiento de odio contra los sacerdotes, contra los obispos. Si las cosas que dice alguien que está hablando si esas cosas te llevan a esos sentimientos, entonces ya podés estar seguro, segura de que esa persona no tiene frutos del Espíritu Santo. La fidelidad es un fruto importante del Espíritu Santo. ¿La fidelidad a quién? A Dios. Fidelidad a Dios. Fidelidad a la iglesia. Y eso incluye no andar hablando mal de la iglesia. Modestia, dominio de sí. Bueno, ya ustedes pueden ver quiénes son los que tienen dominio de sí mismos, quiénes son modestos. Lo opuesto de ser modesto es ser soberbio, Entonces, eso no viene del Espíritu. La soberbia no viene del Espíritu Santo. La modestia sí, ser modesto, ser humilde, dominarse, saber controlarse. Bueno, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Se crucifica la carne con las pasiones y las apetencias. Entonces, no es fácil seguir a Jesús. No es simplemente decir, Señor, Señor, yo creo en ti, yo te acepto como Señor y Salvador. No, eso no basta. Lo que basta es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que vivamos
guiados por el Espíritu Santo. Esa es una de las voluntades del Padre. Y tenemos que entonces crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y apetencias. Eso es muy importante, es muy importante. Continúa diciendo San Pablo, si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Entonces, tenemos que tener todas estas cosas en cuenta para saber si estamos caminando en el camino correcto. Y si estamos caminando en el camino correcto, tenemos que también entender que eso nos ayuda para que nuestra fe se perfeccione. El mortificar la carne o el crucificar la carne, como dice acá San Pablo en Gálatas 5:24, crucificar la carne. Eso ayuda a perfeccionar la fe. Las obras definitivamente son muy importantes para perfeccionar la fe. Lo dice el mismo Santiago. A ver, les voy a mostrar. Santiago en su carta, a ver, en el capítulo 2, versículo 22, si no me equivoco, dice algo al respecto. A ver, les leo desde el 21, dice, Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es una pregunta. ¿Acaso Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección. Entonces, cuando nuestra fe coopera con nuestras obras, esas obras hacen que nuestra fe se perfeccione. Sin las obras, la fe no se puede perfeccionar. No es simplemente confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Eso no basta. No basta. Como así también no basta el decir yo soy cristiano, pero no me voy a bautizar hasta que tenga 30 años. Hoy estaba leyendo un mensaje, un comentario de una persona, no recuerdo su nombre, diciendo que él se bautizó así como el Señor manda. Según él, el Señor manda bautizarse a los 30 años. Yo me bauticé así como el Señor manda, entonces yo soy salvo. Ustedes tienen que saber que el bautismo es muy importante para la salvación. Y les voy a mostrar dónde dice eso en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Entonces nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, donde dice lo siguiente. Les leo desde el 20, dice, desde el 19, dice así. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Está hablando de Jesús. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que los salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Bueno, acá dice claramente que el bautismo sí salva. El bautismo salva. Ahora, la persona bautizada ya está salva como creerían los evangélicos en su pereza, porque ellos lo que quieren es conseguir una salvación instantánea. El evangélico común y corriente es una persona que está muy influenciada por la cultura norteamericana, la cultura yankee, donde todo es automático, todo es instantáneo.
Entonces ellos quieren hacer algo lo mínimo posible y ¡pum! Ya soy salvo. Yo confieso a nuestro Señor como, yo confieso a Jesús como nuestro Señor y Salvador y ya soy salvo. O yo me bautizo y ya está, ya soy salvo. Acá nadie me puede sacar mi salvación. Eh, Fíjense que aquí eh, en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice algo también sobre el bautismo, que el bautismo es muy importante para la salvación. Sí, y lo dice así. El que crea y sea bautizado se salvará. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Aquí los protestantes dicen, ahí está. Los niños no pueden creer, entonces no necesitan, ellos no pueden bautizarse porque no pueden creer. El que no crea se condenará. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño, a ver, el niño no puede creer, el niño no tiene conciencia, entonces el niño está condenado. Esa es la pregunta que habría que hacer a estas personas. El que no crea se condenará. Ellos dicen, no, los niños, lo que pasa es que los niños no tienen pecado, entonces no necesitan bautizarse. Y ellos no pueden creer, te dicen. Ellos, ¿cómo van a creer? No tienen conciencia todavía, no pueden creer. Tiene que creer para ser bautizado. Acá dice, el que no crea se condenará. Entonces los niños están condenados. Los niños son todos condenados. Ellos te dicen, no, los niños son salvos. Pero acá dice, el que no crea se condenará. Y los protestantes dicen, no, pero los niños no pueden creer. Entonces, ¿qué? Los niños se condenan. Hay una contradicción entre lo que dice acá en la Biblia y lo que dicen los protestantes. Si nos vamos también a ver, si nos vamos a Juan, si nos vamos a Juan capítulo 3, si nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, también encontramos algo muy importante que tiene que ver con el bautismo. Y dice así, en verdad, Jesús le respondió a Nicodemo, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El niño no puede creer, según los protestantes, y Marcos 16 dice que el que no crea se condenará, entonces los niños están condenados. Pero entonces, acá Jesús dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, entonces tengo que bautizar a mi hijo, porque tiene que nacer de nuevo. Y el protestante te viene con la historia, no, pero lo que pasa es que no tiene pecado. No, pero ¿en qué quedamos? ¿Que no tiene pecado o que no puede creer? Ahí está claramente la contradicción entre lo que dicen los protestantes y lo que dice la Biblia. Ellos dicen que los niños no pueden creer y por eso no se pueden bautizar, y la Biblia dice, el que no crea se condenará. Entonces los niños están condenados. Los protestantes dicen también, no, lo que pasa es que los niños no tienen pecado. Y si no tienen pecados, no necesitan bautizarse, tienen que esperar hasta los 30 años. Como esta persona que escribió, no recuerdo su nombre, esperó hasta los 30 años para bautizarse. Entonces, ¿qué? Él no pecó ninguna vez. No pecó ninguna vez hasta los 30 años. Esperó hasta los 30 años. No pecó ninguna vez. ¿Qué pasaba qué hubiera pasado si él moría antes de los 30 años? Si él moría antes de ser bautizado. Acá dice, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo?
¿Cómo se nace de nuevo? A través del bautismo. Versículo 4. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús. Vamos a ver qué le responde Jesús. Jesús le dice, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando claramente del bautismo, nacimiento de agua y de espíritu. ¿Qué pasa entonces con esta gente que espera hasta los 30 años para bautizarse? Si hubiese muerto antes de los 30 años, no puede entrar en el reino de los cielos, dice acá. No puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de los cielos. Y acá dice no puede entrar, ni ver ni entrar. Entonces, ¿qué? El bautismo es muy importante para entrar en el reino de Dios. El bautismo es muy importante para ver el reino de Dios. Cuando uno recibe el bautismo, cuando tu hijo recibe el bautismo, ya puede ver el reino de Dios. Ya puede ver, ya puede entrar, ya entró en el reino de Dios. A través del bautismo. Continúa diciendo Jesucristo en el versículo 6, lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, espíritu es. Una persona que nace de mujer, entonces acá, lo nacido de carne, carne es. Lo nacido de mujer es carne. Como dice el Padre Luis Toro, es como un animalito. Pero dice acá, lo nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, si querés que tu hijo sea miembro del reino de Dios, tiene que ser espiritual. Tiene que tener su nacimiento espiritual. Y el nacimiento espiritual se da en el bautismo. El nacimiento espiritual se da en el bautismo. Y no en una simple confesión de que Jesús es mi Señor y Salvador, como pretenden los perezosos evangélicos. Porque eso ellos dicen por pura pereza, porque no quieren obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no quieren obedecer a nadie, ellos no quieren que nadie les diga nada, ellos quieren hacer lo que a ellos les da la gana, entonces están pecando de libertinaje, están pecando de pereza. No podemos creer a esta gente. El bautismo es muy importante para la salvación. Los sacramentos son muy importantes para la salvación. Por eso en Juan capítulo 6, versículo 53, dice que el que no coma la carne y no beba la sangre de nuestro Señor, no tiene vida eterna. A ver, dice así, el versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Esta es la pregunta que hacen los evangélicos todo el tiempo. ¿Cómo que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que Jesús se hace presente en la Eucaristía? ¿Cómo? Ustedes son unos idólatras, ustedes no entienden las Escrituras. A los católicos les falta el Espíritu para poder entender las Escrituras. Nosotros los evangélicos, los que fuimos libertados por Jesucristo, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo que nos guía, y el Espíritu a mí me dice que no hace falta que yo comulgue, no hace falta que yo me confiese, no hace falta, los sacramentos no hacen falta, no hacen falta. No hace falta que yo coma la carne ni beba la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no hace falta. Pero Jesús mismo les contradice a estas personas que se pasan discutiendo y protestando, diciendo que cómo puede darnos a comer su carne. Jesús les dice esto. Esto te dice Jesús, a vos que estás protestando contra la doctrina de Jesucristo, contra la doctrina de la iglesia. Jesús te dice, en verdad te digo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida. No tenés vida por no comer la carne y no beber la sangre de Cristo.
Acá no dice en ningún lugar que esto es simbólico, ¿eh? Porque hay también por ahí los que dirán, ah, no, pero eso es simbólico. Porque la carne de Cristo y la sangre de Cristo es la Biblia. No, ¿acaso uno puede comer la Biblia? No, uno puede, sí, estudiar la Biblia, escudriñar las Escrituras, pero no se puede comer la Biblia. No se puede. Acá no habla de Biblia. Acá habla de Jesucristo mismo. Jesucristo que se queda en el pan y el vino. Versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Ahí está lo que yo les decía en un principio. Eh, este sacramento es tan importante para la salvación que si no cumplís con este sacramento, si no obedeces a este mandato de Jesucristo, porque es un mandato, no es una opción, esto es un mandato. ¿Para qué? Para que tengas vida y para que Él te resucite el último día. ¿Y qué significa eso? Esto significa salvación. Esto significa salvación. Por ahí los que andan diciendo no hace falta estar en la iglesia para salvarse, no hace falta comulgar para salvarse, no hace falta ningún sacramento para salvarse. Que el bautismo nos salva. Ya vimos que el bautismo sí es importante para la salvación, porque a través del bautismo la persona ingresa al reino de los cielos, ingresa al reino de Dios, a través del bautismo. Y otro sacramento importantísimo para salvarse es la Eucaristía. Jesús mismo promete, Él promete que el que coma su carne y beba su sangre tiene vida eterna. Tiene, acá no dice tendrá, no, ya tiene. Tiene vida eterna, ahora tiene vida eterna. Ya no vas a morir. Si comes la carne y bebes la sangre del Señor, no vas a morir. Tenés vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré el último día. Esa resurrección de la que Él quiere que seas partícipe. Así como Él resucitó, quiere que todos nosotros resucitemos. Él quiere que todos seamos partícipes de esa resurrección el último día. Y es una promesa que Él hace. Él va a resucitar a todo aquel que coma su carne y beba su sangre. Es literal. Acá no hay nada de simbólico. No dice en ningún lugar, y Él dijo esto simbólicamente. No. Continúa diciendo el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es verdadero. Es la comida verdadera y la bebida verdadera. Acá no dice simbólica. Si acá hubiese dicho, porque mi carne es comida simbólica y mi sangre es bebida simbólica, bueno, ahí yo me hago evangélico y dejo de predicar estas cosas. Acá dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera. Acá no dice nada de simbólico. Y el 56 es más tajante todavía. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre acá. Otra vez. Ya lo dijo en el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué cosa? Tiene vida eterna y será resucitado el último día. Y en el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Si vos querés que Jesús te dé la vida eterna, que te resucite el último día, o sea, ser salvo, tenés que comulgar, tenés que recibir la Eucaristía, tenés que comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Si querés que Cristo permanezca en vos y vos en Él, o sea, si querés tener esa relación personal de la que tanto te hablan en las sectas, si querés tener una verdadera relación personal, ¿qué tenés que hacer? Comer la carne y beber la sangre de Cristo.
No hay mejor relación, o sea, no hay una relación personal con Cristo superior a esta. La verdadera relación personal con Cristo está en la Eucaristía. Tanto que ellos hablan en las sectas que ellos se salieron de la Iglesia Católica porque en la Iglesia Católica no sentían la presencia de Dios. Yo en la Iglesia Católica no entendía eh, nada de lo que decía el sacerdote. Yo no sentía la presencia de Dios. No me llegaba la prédica del sacerdote, la homilía no me llegaba. Y nunca sentí que Jesús estuviese en la hostia, te dicen así, ¿no? De forma despectiva. Yo nunca sentí que Jesús estuviese en la hostia. Se ve que nunca estudiaron la Biblia. Incluso siendo protestantes tampoco estudian, porque se saltan estos versículos, leen estos versículos a una velocidad así. No paran a leer versículo por versículo. Fíjense ustedes si un día se sientan con un protestante a leer la Biblia, háganles leer estos versículos, díganle que lea Juan 6, 53 al 56. Y ustedes van a ver cómo el protestante lee con una velocidad tremenda. Así ellos leen la Biblia a toda velocidad y no entienden nada de lo que están leyendo. Se quedan con una o dos palabras, no entendieron nada. Ya me pasó, a mí ya me pasó. Y me tuve que quedar hasta las 4 de la mañana con esta persona hablando y no entendió nada. No entendió nada. Porque cuando yo le digo, no, mira, versículo por versículo, tenés que leer versículo por versículo. No era capaz de leer versículo por versículo. Se iba al principio del capítulo y empezaba a leer a velocidad de tren bala. Y no entendió nada. Los protestantes son personas que dicen creer en Dios, pero no les interesa aprender lo que Dios tiene para ellos, para nosotros. No les interesa. A ellos no les importa la verdad. Lo único que les importa es permanecer ellos en su ignorancia. Para ellos, permanecer en la ignorancia es más importante que permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en ellos. ¿Eh? Por eso a ellos no les importa comer la carne, beber la sangre de Cristo. No les importa. No tiene importancia para ellos. Por eso ellos desechan Juan 6:56. Y lo hacen descaradamente. Después te dicen, pero ahí en el versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Ahí está, ahí está. Estas son palabras simbólicas. ¿Dónde dice simbólico aquí? ¿Dónde dice? Acá no dice nada de simbólico. Acá lo que está diciendo es que esta enseñanza sobre la Eucaristía es espiritual. Son palabras, las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Las palabras que les he dicho. O sea, esta ordenanza, este mandato, son espíritu y vida. O sea, son vida en el espíritu. El espíritu es el que da vida y la carne no sirve para nada. Y en eso estamos de acuerdo. Claro, a través de la Eucaristía nosotros nos llenamos cada vez más con el Espíritu Santo. Vamos creciendo en la fe, vamos creciendo espiritualmente. Nos llenamos de vida. Por eso es que el Espíritu es el que da vida y el que comulga tiene vida eterna. Cuando comulgamos,
frecuentemente nos vamos llenando cada vez más del Espíritu Santo. Pero esa comunión tiene que ser bien consciente. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. No podemos nosotros ir a comulgar como si fuera que estamos comiendo cualquier pedazo de pan. No, tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos queridos, no basta con creer, también hay que obrar, la fe nuestra tiene que llevarnos a obrar obras que son fruto del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo que te van a hacer que ames. Esta fe va a hacer que ames a los demás, que ames al prójimo. Esta fe va a hacer que te acerques a los sacramentos. Esta fe va a hacer que seas obediente. La obediencia es muy importante. Un cristiano que no tiene obediencia, ¿qué es? Es desobediente. Un cristiano que no cultiva su espiritualidad se hace rebelde, se hace desobediente. Hay que hacer lo que dice la palabra y no solamente ser oyentes de la palabra. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Es tan importante lo que dice la Biblia. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, dicen muchos, pero no quieren hacer nada. No quieren hacer nada. Solamente se quedan en el oír. Solamente escuchan, pero no ponen en práctica lo que dice la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Pongan por obra la palabra y no se contenten con solo oírla, engañándose a ustedes mismos. Aquí está lo que le sucede a las personas que piensan que solamente aceptando a Jesús como Señor y Salvador, ya son salvos. Estos se quedaron solo con el oír. No ponen en práctica la palabra. Versículo 23. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba su rostro natural en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree salvo, pero no pone freno a su lengua, si alguno se cree profeta, pero no pone freno a su lengua, se pasa hablando mal del Papa y de los obispos y predicando doctrinas que no son cristianas. Acá está. Si alguno se cree religioso, profeta, lo que sea, pero no pone freno a su lengua, no controla esa lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión de esa gente que enseñan falsedades o que no se comportan, no se controlan, su religión es vana. Su religión no sirve, no tiene valor. Las obras, hermanos queridos, son tan importantes porque para la salvación, el día del juicio final, ya sabemos que si vivimos en gracia, comulgamos, Jesús nos promete la vida eterna, permanecer en nosotros y nosotros en Él, y también que nos va a resucitar el último día, sí, ok, pero también es importante que tengamos en cuenta que Jesús
quiere que demos fruto, que no seamos un árbol estéril. Por eso es que en Apocalipsis capítulo, capítulo 20 creo que era, versículo 13, si no me equivoco. Sí, capítulo 20, versículo 13, dice, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. El libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida que está mencionando acá Juan en el Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. El libro de la vida es aquel libro en el que se escribe el nombre de los bautizados. Cuando tu hijo se bautiza, y acá vean la importancia del bautismo. Claro, no hay ningún problema. Si vos no querés que tu hijo, si vos no querés que el nombre de tu hijo esté escrito en el libro de la vida, bueno, está, no hay ningún problema. No le bautices y punto. Pero sabemos que el bautismo sirve para varias cosas. Una de esas cosas es para que sea miembro del cuerpo de Cristo. La otra, para que entre en el reino de los cielos. Que entre. Es una puerta de entrada. Y también para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y estas personas, miren que son bautizados. Son personas que ya tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Son personas que vivieron en gracia, que murieron con la fe y la esperanza en Jesucristo. Estas personas son las que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y acá dice cómo van a ser juzgadas esas personas. Que ya murieron. Son personas que ya murieron. ¿Sí? Todos nosotros vamos a estar ahí en algún momento. Y dice, los muertos, estos muertos, cuyos nombres están en el libro de la vida, fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. O sea, cuando Dios te juzgue, cuando Dios nos juzgue, va a ser de acuerdo a lo que se escribió de vos en ese libro de la vida. Según tus obras. Según sus obras. Conforme a sus obras, dice acá. Entonces ustedes pueden ver acá que las obras son muy importantes. Tan importantes que van a decidir también, van a tener un papel de mucha importancia el día del juicio final. El versículo 13 repite que las obras son importantes, que vas a ser juzgado por tus obras. Dice así, el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban. Fíjense que el versículo anterior habla de los muertos cuyos nombres estaban en el libro de la vida. Y acá está hablando de los muertos que guardaba el mar. El mar. El mar simboliza a las naciones. Las naciones. El mar. Allá. El mar. El mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el abismo. Acá habla de los muertos que estaban en el abismo. Acá no habla de los muertos cuyos nombres están en el libro de la vida. Acá habla de los otros muertos, los que obraron mal, los que no fueron bautizados, los que no creyeron. Porque no creyeron, entonces sus nombres no están en el libro de la vida. O porque no se bautizaron, sus nombres no están en el libro de la vida. Porque renegaron de la fe, sus nombres no están en el libro de la vida. Porque apostataron, sus nombres no están en el libro de la vida. Entonces, ¿dónde están sus nombres? ¿Dónde están estos muertos? Dice, la muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban.
y cada uno fue juzgado según sus obras. Cada uno fue juzgado según sus obras. Fíjense que tanto las almas de las personas que fueron obedientes, los que tienen sus nombres en el libro de la vida, como las almas de las personas que no fueron obedientes y que estaban en el abismo, o que están en el abismo, mejor dicho, y que estarán, todos fueron juzgados por sus obras. Todos. Los que están en el libro de la vida, ¿qué obras tenían? Podemos decir, bueno, fueron caritativos, hicieron obras de misericordia, y también vivieron en gracia. Vivieron una vida eucarística, vivieron una vida en gracia con Dios. En algún momento de su vida fue un pecador. Hicieron todo mal. Un día se convirtió y decidió, bueno, ahora voy a seguir a Cristo y voy a volver a la iglesia. Me voy a confesar, voy a vivir mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esas personas son las que están en el libro de la vida. El otro lado de la moneda es las personas, los muertos que están en el abismo. En el abismo. Esos también van a ser juzgados según las obras, según sus obras. Esas personas son las personas que no hicieron bien a nadie, vivían solamente para sí, se alejaron de la iglesia, rechazaron a Jesucristo en su iglesia, se fueron para otro lado. Bueno, van a ser también juzgados según sus obras. Otra señal también muy importante acá, en el versículo 12, dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Así empieza el versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños. Grandes y pequeños. Ya les vendrá a ustedes en la mente, bueno, adultos y niños. Grandes y pequeños. Fíjense, los pequeños también, estos pequeños están en el libro de la vida. O sea, fueron bautizados. Fíjense en esto. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Delante del trono. ¿Quién está en el trono? Nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Jesucristo está en el trono. Grandes y pequeños están enfrente del trono, de pie. Entonces, ¿qué te dice eso? A ver, están en el libro de la vida, están delante del trono, están en la presencia del Señor. Grandes y pequeños. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. En ese libro de la vida estaban estos grandes y pequeños. Ya les dije, para estar en el libro de la vida, uno debe ser miembro del cuerpo de Cristo. Uno debe ser bautizado. Uno debe vivir en gracia. Sí, uno debe entonces bautizar a sus pequeños. ¿Usted tiene pequeños en sus casas? ¿Usted tiene un niño pequeño en su casa? ¿Por qué no le ha bautizado todavía? Si usted quiere que su niño sea, que el nombre de su niño esté escrito en el libro de la vida, ¿por qué no le ha bautizado? Acá dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Todos estos bautizados, obviamente, por eso estaban sus nombres en el libro de la vida. Fueron juzgados según lo escrito en esos libros, conforme a sus obras. ¿Van a ser juzgados? Sí, van a ser juzgados según sus obras, muy bien, pero ya tienen ventaja porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los que no fueron obedientes, ¿qué pasó con ellos? Estaban en el abismo. El abismo, la muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban.
y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Eso es lo que les pasa a los desobedientes, a los que no hacen la voluntad del Padre. El Padre nuestro celestial que tenemos quiere que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Cómo? A través de la iglesia. Y para ser miembro de la iglesia, ¿qué uno tiene que hacer? Uno tiene que recibir el bautismo. Así de sencillo. ¿Dónde está la parte difícil? ¿Qué es lo que no entiende el protestante? ¿Qué es lo que no entiende el católico rebelde? Hermanos queridos, para ser miembro, para entrar en el reino de los cielos, uno debe nacer de nuevo, dice el Señor. Para nacer de nuevo, uno debe nacer del agua y del Espíritu, que es el bautismo. ¿Qué pasa cuando uno recibe el bautismo? Uno se hace miembro de la iglesia. Su nombre, el nombre del bautizado, es escrito en el libro de la vida. Acá está. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Tan importante es el bautismo. ¿Se dan cuenta? Tan importante, porque el bautismo hace que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Juan 6, 53 en adelante. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. No tiene vida. Esto se trata, acá hay dos opciones. La vida o la muerte. La vida o la muerte. ¿Cuál opción, cuál camino vas a elegir? ¿El de la muerte o el de la vida? Bueno, yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, rápido. Si yo no soy bautizado, me tengo que bautizar. Yo quiero tener vida. Yo quiero tener vida. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre. ¿Para qué? Para tener vida y para ser resucitado el último día. Lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 54. Y para que Él permanezca en mí, debo también comer el cuerpo, beber la sangre de Cristo. Juan 6, 56. ¿Qué es lo que no se entiende de esto? ¿Qué es lo que no se entiende? Aún así, mucha gente piensa que solamente debe creer en Dios. No, yo creo en Dios, ya está, con eso basta. Yo creo en Jesucristo, con eso basta. Con eso basta. Pero dice Mateo, capítulo 24, versículo 13, que la salvación se puede perder. La salvación se puede perder. No basta hacer un acto de fe en un momento y luego uno se olvida de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 13, dice lo siguiente, que el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Ese se salvará. Si uno no persevera hasta el fin, entonces, ¿qué va a pasar? No te vas a salvar. Hay mucha gente que cree y no quiere pasar ninguna inquietud, ninguna tribulación. Pero, creo que era Filipenses, capítulo 1. No estoy encontrando el versículo.
San Pablo mismo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 1, acá está, versículo 27 en adelante, que hay muchos que creen. Hay muchos que creen, todo bien, pero hay un grupo que cree y también ha aceptado sufrir por Cristo. Y esto es un don de Dios. Escuchen cómo dice San Pablo. Dice, solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un espíritu, en un mismo espíritu, y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Eso es lo que debemos hacer. Ojalá lo pueda comprobar si voy donde ustedes. Y si no voy, pueda al menos oírlo. No se dejen intimidar por los adversarios. Este será un signo seguro de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. No nos dejemos intimidar por los adversarios. No. Debemos vivir en unidad. Debemos permanecer firmes en un mismo espíritu. Un solo corazón, un mismo espíritu, una sola fe. Y dice San Pablo, esa es la señal. Este será un signo seguro de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. Nosotros vamos a la salvación ¿cómo? Si permanecemos firmes en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Luchamos con un solo corazón, por la fe del Evangelio, esa misma fe, sin cambiar la fe. Y dice San Pablo como un padre para esta comunidad. Ojalá lo pueda comprobar si voy donde ustedes. Él quería ver eso en persona. Y si no voy, por lo menos que pueda oírlo. Por lo menos que la gente me cuente cómo ustedes están viviendo la fe, cómo ustedes están perseverando, permaneciendo firmes en un mismo espíritu, cómo ustedes están procurando, luchando para que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. Lo dice San Pablo. Por lo menos quiero escuchar eso. Denme ese gusto. Yo quiero escuchar eso de ustedes. No se dejen intimidar por los adversarios. No se dejen intimidar por los evangélicos. No se dejen intimidar por ellos. Ellos no tienen ni la unidad, ni el mismo espíritu, tampoco viven a la altura del Evangelio. Y dice San Pablo, este será un signo seguro de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. Todo eso viene de Dios. Y es una gracia para que ustedes, que no solamente hayan creído en Cristo, sino también que padezcan por Él. Entonces, ¿qué te dice eso? Hay gente que recibió la gracia de creer, como dice acá en la versión de Jerusalén. Tal es el designio de Dios que les ha concedido a ustedes, católicos, Dios les ha concedido a ustedes, por Cristo, no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él, sosteniendo el mismo combate en que antes me dieron y que ahora oyen que sostengo. Esta es la gracia que hemos recibido de Dios, no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, padecer por Él. Hay muchos que creen, pero no quieren sufrir, no les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Se alejan de la iglesia, van hacia donde es más cómodo, van detrás de las personas que les enseñan mensajes de no sufrimiento, que va a venir un rapto, vamos a ser raptados porque Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que suframos por Él, Dios no quiere que su iglesia pase la tribulación. Eso es falso. La iglesia tiene como un camino
que tiene que seguir. Y ese camino incluye atravesar las diversas tribulaciones que van a surgir, ya surgieron y van a seguir surgiendo. Y cada persona, cada católico que lucha por vivir su fe verdaderamente, yo sé que puede dar testimonio de que hay tribulaciones por las que debe pasar. No hay ningún rapto. El católico no espera ningún rapto, porque el católico espera, ¿qué cosa? El católico espera padecer por Cristo. El católico espera sufrir por Cristo, morir por Cristo, seguir el mismo camino de Jesús, el mismo camino de los apóstoles. Y lo dice el mismo San Pablo. El camino que tenemos que seguir es ¿cuál? Acá está. Sosteniendo el mismo combate en que antes me vieron y que ahora oyen que sostengo. Porque a Pablo ya lo llevaban preso, él muchas veces tenía que escaparse, porque por ser cristiano querían matarle, querían acabar con él, querían acabar con su vida. Y bueno, él en ningún momento dice, yo espero el rapto. Permanezcan firmes hasta el rapto. Permanezcan firmes hasta que aparezca un refugio mariano. Porque Dios, nuestro Padre Celestial, nos va a dar la gracia de no pasar ninguna tribulación. Eso no es lo que dice San Pablo. San Pablo dice todo lo contrario. Dice, tal es el designio de Dios que les ha concedido a ustedes, ahí están ustedes, católicos, por Cristo, no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él, sosteniendo el mismo combate en que antes me vieron y que ahora oyen que sostengo. Entonces, hermanos queridos, la fe acompañada de obras que son por amor a Dios, por amor al prójimo, por fe en Jesucristo, por fe en todo lo que es la revelación que Él nos ha regalado a través de su iglesia. La fe va acompañada de obras que se traducen en una vida sacramental. La fe va acompañada de obras que se traducen en fe, en obras de misericordia. Obras que ayudan a los demás a acercarse a Dios. Una obra de misericordia no es decirte que salgas de la iglesia. Una obra de misericordia no es hablarte mal del Papa, hablarte mal del sacerdote, hablarte mal del párroco, hablarte mal del hermano que está de repente va a misa, pero no tiene una vida en la fe muy constante. ¿Me entienden? Hablar mal de esa persona no ayuda a nadie en su crecimiento espiritual. Obra de misericordia, eso no es. Obra de misericordia es ayudar al prójimo a acercarse más a Dios, ayudar a la persona a tener una vida más digna, una vida mejor. Obra de misericordia es corregir a las personas que se equivocan, que se han descarriado. Bueno, esas son las obras que tienen que nacer de la fe. Nacer de la fe. Las obras que nacen de la fe te llevan a ayudar a las demás personas a acercarse a Dios, de alguna manera. Y también las obras que nacen de la fe son los sacramentos. El querer vivir en comunión con Jesús, en comunión con Dios. Esas son las obras
que acompañan a la verdadera fe, a la fe que salva, la fe que salva, la verdadera fe, esa fe del cristiano verdaderamente convertido. Vamos a hablar de esa fe que salva en un próximo video, pero creo que por hoy puedo englobar en eso. Lastimosamente, la persona que quería debatir hoy puso excusas, no quiso presentarse para el debate, pero yo aquí he expuesto un poquito de lo mucho que tengo aquí en pantalla y podría continuar hablando sobre la salvación, el bautismo, mucho rato más, pero me parece que con esto se puede entender. Las obras son muy importantes para la salvación porque el día del juicio vas a ser juzgado por tus obras. Vas a ser juzgado por tus obras. Pero también se va a tener en cuenta que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. En ese libro de la vida que están las personas que procuran perseverar en la fe. Ese libro de la vida contiene los nombres de las personas que procuran hacer la voluntad de Dios. En ese libro de la vida no están los nombres de las personas que reniegan de la fe. No están los nombres de las personas que causan divisiones, que hablan chismes contra la iglesia, contra todo lo que es el cuerpo de Cristo. Hermanos queridos, les agradezco por acompañarme. Vamos a hacer una oración para terminar este video, ¿sí? Les pido que me acompañen desde sus casas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oremos todos juntos. Infunde, Señor, tu gracia a nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos este video en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que tengan todos muy buena noche, que descansen, paz y bien. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico?